Dios y audacia. ¿Será que todos los nobles son humildes? ¿O son los pobres los que son humildes? ¿O la nobleza y la humildad no compaginan? De esto vamos a hablar en este programa. Bienvenidos a todos ustedes a su programa Dios y Audacia. Agradecemos la asistencia técnica de todo el equipo de la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri, Mariana Messier, y pues aquí en este espacio de grabación, la hermana Juana Cabrera y quien les habla, la hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, hermana? Pues muy contenta, hermana Alba, estar aquí en Dios y Audacia. Y sobre todo vamos a hablar de un tema. Me han interesado mucho tus preguntas, ¿eh? Ojalá que nuestros oyentes, por favor, nos interese escuchar su respuesta. A ver, Así sí, la es, humildad, hermana. qué importante. Claro, saber que estamos en las redes sociales, o sea, pueden poner sus comentarios. Esto ayuda mucho porque hay gente que a veces cuando ve un comentario interesante, pues se anima también a participar, a compartirlo. Y de eso se trata, pues que estemos en primer lugar, que si estamos por allá al final, nadie nos va a ver. Y pienso que este tema lo amerita. Vamos a hablar sobre una santa canonizada. Se trata de Virginia Centurione Braselli. Por el apellido se van dando cuenta que es italiana. Nació el 2 de abril de 1587 en Génova, Italia. Sus padres descendían de familias de antigua nobleza. Bautizada 2 días más tarde, recibió la primera formación religiosa y literaria de su madre y de un preceptor doméstico. Qué importante, hermana, lo que acabas de decir. La primera instrucción de su madre. La madre, el padre, pero sobre todo la mamá, que suele tener a los niños tan cerca de sí, aprenden el Ave María, aunque lo recen con su media lengua, como se dice, que no es tan claro, pero sin embargo se denomina, ¿no? Balbucear, pero desde el seno de la madre y luego en sus brazos. Qué importante es la atención de una madre que se preocupa de enseñar a sus hijos, primeramente el amor a Dios, la devoción a la Santísima Virgen María y todas las enseñanzas que una buena madre debe impartir. Sí, hermana, y también a mí me llama la atención cuando leo que fue bautizada a los 2 días. O sea, esto muestra cuánto interés tenían los padres en que fuera rapidito hijo de Dios. Entonces, esto también es imitable, pues que cuando nazca un niño no esperemos 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, y a veces hasta se nos olvida si está bautizado. Pues cosas así no pueden suceder en una familia católica, pues de raigambre ancestral católica. Bueno, hermana, ¿y qué más nos dice sobre ella? Nos dice, aunque en su adolescencia manifestó inclinación a la vida del claustro, tuvo que aceptar la decisión de su padre que quiso que se casara. Se unió a un matrimonio el 10 de diciembre de 1602 con Gaspar Grimaldi Braselli, un joven rico heredero de una ilustre familia, pero inclinado a una vida desordenada y al vicio del juego. Imagínate, hermano, uno dejar a Cristo por casarse con cualquiera. O sea, esto de verdad que no vale la pena. O sea, hay que revisar muy bien con quién se casa, porque además que era buena, bueno, no era un joven rico, pues tenía mucho dinero, pero ¿de qué sirve todo eso? Con una vida como la que llevaba. Pobre mujer, ¿no? Pobre Virginia. De esa unión nacieron 2 hijas, Lelia e Isabel. La vida conyugal de Virginia duró poco tiempo. Gaspar Braselli no abandonó su estilo de vida disipada hasta el punto de poner en peligro su misma existencia. Pobre Virginia, pues imagínate. Y qué remordimiento también para el padre hacerla casar con un hombre de esta calidad. Así es, como tú mencionaste también, muchas veces por la realeza o por la familia, Intereses. intereses, ¿no? Uno piensa que va a ser muy feliz y el dinero, el nombre, no lo hace todo. Ujú. Hay valores más importantes que tenemos que ver en una pareja que va pronto al matrimonio, que es para toda la vida. No es para 1 año ni 2, sino para toda la vida. Sigamos pues con la historia de Virginia Centurión. Virginia, con silenciosa paciencia,
oración y amable atención, procuró convencer a su marido de llevar una conducta más morigerada. Gaspar enfermó y falleció cristianamente en 1607 en Alessandría, asistido por su esposa que se había trasladado allí para curarle. Pues Qué imagínate eso. ejemplo, ¿no? Sí, que a pesar de su conducta, pues que no era muy correcta, ella, sin embargo, estaba a la cabecera del enfermo y murió justo por sus excesos. O sea, qué cosa, lo que lleva una vida desordenada, pierde la salud, pierde, no sabemos, el alma, espero que no, pues por si estaba ya ahí tan atendiéndolo, pues él falleció cristianamente con los sacramentos, una bendición muy grande para él. Así es, y bueno, muchas veces nos confiamos que dejamos para muy tarde nuestra conversión y muchas veces no tenemos esa gracia de Dios de poder alcanzar los sacramentos porque una muerte intempestiva acabó con la vida de uno. Así es. Entonces, hacerlo con tiempo. Así es, dice que al quedarse viuda con solo 20 años, hizo Jovencita. voto de castidad perpetua y vivió retirada en casa de su suegra, dedicándose a la educación y a la administración de los bienes de sus hijas, así como a la oración, a la beneficencia. En 1610 sintió más claramente la vocación especial a servir a Dios en sus pobres. Sin descuidar nunca a su familia, comenzó a trabajar en favor de los necesitados. Los atendía directamente, distribuyendo en limosna la mitad de sus rentas. Imagínate la mitad. Una Así. vez que se casaron convenientemente sus hijas, Virginia se dedicó por completo al cuidado de los muchachos abandonados, los ancianos y los enfermos. Hasta aquí podemos hacer también una pequeña pausa para meditar sobre todo esto de la vida de Virginia, esta dedicación a los pobres, a los enfermos, a los ancianos y también el que dar la mitad de su renta, de su dinero a los pobres. Esto, piensa hermana, que es muy, muy edificante. Sobre todo podemos apreciar el desprendimiento de ese corazón en favor de los más necesitados, pero Ujú. también ese servicio generoso de Así parte de es. ella, porque atendió a los muchachos abandonados, a los ancianos, a los enfermos. Queremos decir al tesoro que Dios, que es lo mejor para Dios, o sea, Dios en los ancianos, en los enfermos, en los pobres, es servirlo a Cristo en Ujú. ellos, de tal manera que hizo una elección la mejor. Así es. La guerra entre Génova y Saboya sembró el desempleo y el hambre e indujo a Virginia en el invierno de 1624 a 1625 a acoger en su casa primero a unas 15 jóvenes abandonadas y Ujú. luego, al aumentar el número de los prófugos en la ciudad, a todos los pobres que pudo, especialmente mujeres, proveyendo en todo a sus necesidades. Para salir al paso de la creciente miseria, fundó una asociación que tenía la tarea específica de visitar los domicilios para comprobar las necesidades de los pobres. Aquí también está muy interesante el ver cómo ella se las ingenió. No solamente atendía solita, porque a veces es poco lo que se podía hacer, pero una asociación que pudiera ir a visitar enfermos, ver las necesidades. Y este hecho también de acoger a estas personas en su propia casa. O sea, esto también es muy meritorio, hermana, ¿no? Así es. Sí, sobre todo que es un alma que tiene la caridad a flor de piel porque Ujú. no piensa en ella, quedó viuda, luego ya sus hijos se casaron. En cambio, en lugar de estar en ella, se Volco. volcó exactamente en los necesitados de Cristo, los preferidos de Cristo, y escribió, podríamos decir también, un cheque en blanco, pero para el reino de los cielos. ¿No dice el Señor Ujú. que atesoremos en el cielo donde no hay polilla que corroa, sino que son los tesoros que nos van a valer para nuestra eterna felicidad con Dios si nos dedicamos a hacer estos servicios, sobre todo a los más necesitados? De tal manera, hermana, que es una mujer que nos da ese ejemplo, ¿no? De poder imitar. Bueno, hermana, y hay más, pero antes pienso que podríamos leer ese salmo que hemos traído para este programa. Un salmo para el alma. Himno a
al poder y a la providencia de Dios. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Un salmo para el alma. Muy bien, hermana, qué salmo tan hermoso. Nos está mostrando cómo Dios está en todo. Así De verdad. Y su misericordia llena la tierra. Y es lo que estamos viendo en Virginia Centurione Braceli, italiana, que quedó viuda a los 20 años. ¿Y qué se puso a hacer? Obras de caridad, dedicada a su familia, pero una vez que quedó viuda, hizo su voto de castidad y fundó además una asociación, acogió personas en su casa y a través de una asociación pues tenían esa tarea específica de visitar a los pobres para atenderlos y ver qué era lo que necesitaban. Seguimos entonces diciendo que al intensificar la iniciativa de la acogida de las jóvenes, se vio obligada a tomar en arriendo un convento vacío, a donde se trasladó en 1631 con sus acogidas, a las que puso bajo la protección de Nuestra Señora del Refugio. En 1635 la obra tenía 3 casas y casi 300 acogidas. Las acogidas se convirtieron en sus hijas por excelencia. Con ellas compartía comida y vestidos, las instruía con el catecismo y las adiestraba en el trabajo para que se ganasen el propio sustento. Para ella la caridad no era simple ayuda material, sino un compromiso de auténtica solidaridad orientada a la promoción humana y espiritual de los necesitados. Supo transformar la acción caritativa en contemplación del rostro de Dios en el hombre, uniendo la docilidad a las mociones interiores del espíritu con la audacia prudente e iluminada al emprender iniciativas de bien siempre nuevas. Muy interesante lo que acabas de decir, hermana, porque realmente es así. No es solo atención material, sino también espiritual y además una promoción humana, que se pudieran sostener por sí mismas. O sea, esto muy completo, ¿no? Qué trabajo tan integral. De eso se trata. O sea, porque si nos quedamos solamente en un campo, pues el resto, ¿qué? Ella daba catequesis, les enseñaba, las atendía, las acogía como a sus propias hijas. Esto de verdad, hermana, está muy, muy hermoso porque nos muestra el alma tan grande que tenía Virginia y que por eso fue canonizada. Claro, y también su fidelidad a esa misión que Dios le encomendó, como a través del Espíritu Santo ella pudo coincidir con la voluntad de Dios, porque muchas veces puede uno decir, no, ahora voy a hacer tal o tal cosa,
cosas que son iniciativas de uno muchas veces, pero aquí dice el Espíritu. Ella estaba guiada por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración, una mujer piadosa, una mujer que solamente quería hacer la voluntad de Dios. Sí, sigue también diciendo que con el tiempo la obra se desarrolló en dos congregaciones religiosas, las hermanas de Nuestra Señora del Refugio del Monte Calvario y las hijas de Nuestra Señora en el Monte Calvario, o sea, unas señoras y otras hijas. Estableció que la dirección y administración estuviera a cargo de unos protectores, laicos nobles, designados por el Senado de la República. Imagínate hasta dónde llegaba, ¿no? Después del nombramiento de los protectores en 1641, a los que ella consideraba como los verdaderos superiores de la obra, Virginia no quiso inmiscuirse más en el gobierno de la casa. Ella estaba sometida a su querer y seguía sus disposiciones, incluso en la aceptación de cualquier joven necesitada. Vivía como la última de sus hijas, dedicada al servicio de la casa. Salía mañana y tarde a mendigar para conseguir el sustento para toda la casa. Se interesaba por todas como una madre, especialmente por los enfermos, prestándole los servicios más humildes. Como decíamos al principio, ella era una mujer noble, con dinero, y mira lo que se ponía a hacer. Hermana, la humildad, ¿no? Lo que hace. Sí, estamos respondiendo al título del programa, ¿no? Realmente esa humildad que nace de un corazón que ama a Dios y Dios comunica esas gracias, esas virtudes a través de esa fidelidad y esa unión que tenía Virginia, ¿no? Centurione, una mujer de piedad sólida y se ve por las obras y Dios la usó como un instrumento. Cuánto bien hizo a tantas jóvenes, cuántas mujeres fueron orientadas. Y esas dos casas que ella fundó, de hermanas y Hijas. de hijas, fíjense que es como se ve que el Señor multiplica los bienes a través de una mujer. Ella era solita y sin embargo por ella, cuántas cosas se hizo, cuántas tenía, cuántas casas fundó y todo. Pues Dios hace crecer la obra de sus manos. Así es. Al crecer las actividades y redoblarse los esfuerzos, Virginia vio disminuir a su alrededor el número de colaboradoras, sobre todo las mujeres burguesas y aristocráticas, que temían comprometer su reputación al tratar con gente corrompida y siguiendo a una guía que, aunque fuera noble y santa, parecía un tanto temeraria en sus empresas. Abandonada por las auxiliares, desautorizada de hecho por los protectores en el gobierno de su obra y ocupando el último lugar entre las hermanas en la casa, mientras su salud física se debilitaba rápidamente, Virginia parecía encontrar nueva fuerza en la soledad moral. Solía decir: cuando se tiene solo a Dios como fin, se allanan todos los obstáculos, se superan todas las dificultades. Increíble. Ahí ve, es que yo sí estaba diciendo, falta la cruz, no todo sobre ruedas, porque realmente cuando todo está sobre ruedas es sospechoso. Aquí llegó la cruz, aquí llegó la cruz. La abandonaron, las que antes estaban ayudándole, los del gobierno la descalificaron. Ella, ¿qué hizo? Esta frase yo pienso que lo resume todo. Cuando se tiene solo a Dios como fin, se allanan todos los obstáculos, se superan todas las dificultades. Ella tan tranquila, o sea, sí, estaba con Dios y tan tranquila, siguió para adelante. Dice que fue enriquecida por carismas especiales que la fortalecían en sus luchas e iluminaban su camino, y no era para menos. Así es, así es. Murió el 15 de diciembre de 1651 a la edad de 64 años. Fue canonizada por su santidad Juan Pablo II el 18 de mayo de 2003 y su fiesta se celebra el 15 de diciembre. Bueno, hermana, no sé si quieras decir algo más para concluir con esta vida tan maravillosa de Virginia Centurioni. Sí, solamente decir que invocar a las mamás que tengan ese cuidado con sus hijos en sembrar en sus corazoncitos desde muy pequeños el amor a Dios y a la Virgen y también enseñarles a los niños
la caridad hacia los pobres, la caridad hacia los enfermos, que no se les desprecie, porque los enfermos y los pobres, aunque los veamos desaliñados, sin limpieza, a veces nos hace como rechazarlos. Veamos que en cada uno de ellos está el rostro de Jesús. Bueno, hermana, y también tenemos una oración porque nuestro Santo Padre ha pedido que recemos por la paz. Entonces vamos a rezarle a estos intercesores de los que tanto hablamos en estos programas, pues justo que nos ayuden en este proceso de paz. Bienaventurados en el cielo, que llevasteis la paz de Cristo a quienes les rodeaban. Interceded por nosotros para que esa paz se extienda en el mundo entero. Amén. Amén. Bueno, hermana, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Sigan en sintonía con nosotros. Dios y Audacia.